Daniel capítulo 4, empezando ahí en el versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Hoy vamos a quedarnos aquí en el versículo 18. Si os acordáis, la semana pasada hablamos de testimonio, de las experiencias de un creyente fiel en el Señor. De cómo es importante el testimonio que damos en medio de las pruebas. Pero también vimos que este testimonio ni siempre va a causar cambios en los demás. Pero lo que es más importante del testimonio es que él debe reflejar nuestra relación con Dios. Vimos la semana pasada también que a pesar de Nabucodonosor, un rey, presenció a esos 3 chavales salir de allí, del horno, 7 veces más caliente, ¿no?, de lo acostumbrado. Vio también un cuarto hombre que tenía una apariencia de hijo de dioses. También reconoció que la fe de esos 3
que fueron echados ahí en el horno era tan grande, suficiente para no arrodillarse delante de su Dios. Pero aún así, viendo todo eso, él mismo, Nabucodonosor, no reconoció a este Dios como el Dios de su vida. Ahora lo que vamos a ver en estos versículos es algo que el propio Nabucodonosor nos va a comentar. Y vamos a empezar aquí en los versículos 4 y 5, que comentan cómo él estaba y qué le pasó. Vamos a llamar esa primera parte de plenitud incompleta. Y algunos de los hombres de aquí de nuestra iglesia estamos leyendo un libro que se llama El hombre frente al espejo. La portada es feísima, pero merece la pena. Es un buen libro. Y hay una ilustración ahí en el capítulo 7, así que un spoiler a los que no han llegado allí todavía, que es muy interesante. Un marido muy preocupado en mejorar sus condiciones financieras, las condiciones de su familia, de lograr sus objetivos profesionales y sus deseos de consumo también, por supuesto. Tuvo una oportunidad de crecer en su trabajo y así alcanzar más clientes y más dinero. Empezó a recibir muchos contactos y tener mucho éxito en los negocios y dejar todo lo demás de lado para acudir a todas sus responsabilidades ahí en el trabajo. Cuando llevaba tiempo haciéndolo, ya con una situación financiera mucho mejor, dijo a su mujer: hemos logrado, hemos llegado. Y ella, como nuestras mujeres, ¿no?, mirando a todas las prioridades de la vida que se habían quedado por el camino, dijo: sí, hemos llegado, pero al sitio equivocado. Y es lo que vemos también. Igual que este ejemplo, vemos aquí reflejado en estos dos versículos. Mis hermanos, Nabucodonosor había llegado a sus años de oro. Ya no estaba luchando, conquistando, ya había llegado al apogeo, a la parte más conquistada, ¿no?, a toda la tierra conquistada que había allí. De tantas conquistas, tantas guerras, su reino ahora era algo sorprendentemente grande. Y dice aquí el versículo que estaba tranquilo en su casa. Y esa palabra tranquilo también puede ser traducida por satisfecho, contento, allí en su casa. Ya no había razones para mantenerse en expansión. Ya no hacía falta imponerse delante de sus enemigos con tantas guerras. Todos conocían el poder de su ejército. Y su imperio ya había alcanzado todo lo que él podía. Ahora, si tenéis alguna idea de lo que es vivir en el lujo, no llegaréis ni cerca de lo que disfrutaba este emperador. Me imagino aquí que, aunque seamos muy ambiciosos, no tenemos aquí ningún anhelo en ser un emperador o una emperatriz. Pero seguro que algunos de nosotros sí que deseamos algo más de lo que tenemos. Eso sí, o incluso aquellos que son menos ambiciosos, si no quieren algo más, por lo menos más tiempo para disfrutar de lo que tenéis, seguro que sí, cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué os parece si nuestra situación fuese la siguiente? Tenemos todo lo que deseamos, todo. Y además, todo el tiempo para disfrutar de todo lo que tenemos. Unos van a decirme: Rafa, pero eso es el paraíso en la tierra. Pues Nabucodonosor, este rey, podría decir como el rey Salomón dijo en Eclesiastés. No sé si os acordáis, dice ahí en Eclesiastés 2:10. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nadie les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esa fue la recompensa de toda mi labor. La verdad es esta,
que esta vida puede traernos mucho gozo. Dice aquí, en estos versículos, que estaba floreciente en su palacio. Feliz, porque tenía la prosperidad, toda la prosperidad que uno puede alcanzar. Y aparte de eso, tenía tiempo para disfrutarla también. Y cuando estaba en esa situación de total prosperidad, le vino un sueño, mezclado con imaginaciones y visiones que le turbaron. Y es donde vemos algo curioso, que su felicidad era tan inestable que un sueño era suficiente para quitarle la paz. Y fue justo en este sueño que Dios utilizó como medio para hablarle otra vez por medio del profeta Daniel. Ahora, pensando en nuestra situación, quizás nosotros también estamos buscando nuestro contentamiento en las cosas de ese mundo, en satisfacer nuestros deseos. Pensamos que a veces, si tuviésemos una mejor situación financiera, si tuviésemos más tiempo, a lo mejor estaríamos más felices. Pensamos que todos los problemas iban a terminar si pudiéramos realizar todos nuestros deseos. Pero las Escrituras nos enseñan que este lujo, todo lo que podemos conquistar de bienes materiales en este mundo, no deben ser la razón de nuestra existencia. El propio rey Salomón, después de decir todo lo que después de comprar y conquistar todo lo que sus ojos deseaban, dijo lo siguiente: consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había empeñado. Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. El lujo, las conquistas de bienes, de victorias en este mundo son incompletas. Si estás pensando que te queda algo por conquistar para que seas feliz, estos hombres, como Nabucodonosor, como Salomón, tuvieron todo, y nos pueden enseñar que eso no es verdad. Y cuando nos metemos en esa búsqueda por la plenitud, por conquistar, puede que nos falte el sentido de las cosas. Y esto es lo que vemos enseguida, en la segunda parte. Y como la ilustración que hemos comentado al inicio de este hombre que estaba trabajando un montón, llegar a un cierto punto y decir, hemos llegado, está bien, pero quizás la duda sea, ¿dónde exactamente? Nabucodonosor no estaba en una crisis de identidad, él estaba muy bien. No estaba analizando su vida y las decisiones que había tomado. No era eso lo que estaba haciendo. Pero podéis imaginar a un hombre tan poderoso, disfrutando de esa estabilidad, de todas sus conquistas, tener miedo de un sueño. De repente el rey sale de un estado de paz y tranquilidad a un estado de espíritu agitado. Y su reacción fue buscar sentido para lo que había visto. Y hoy en día, he comentado esa semana con un hermano de aquí de la iglesia, hay un método de acompañamiento personal que se llama coaching. Seguro que algunos de vosotros ya habéis oído hablar. Y su objetivo principal, de acuerdo con una definición que he encontrado, es crear sentido a las personas. Ellos estudian sus objetivos, sus retos, sus creencias y buscan conectar a cada actitud a la esencia y propósito de la persona. Y de alguna manera era lo que Nabucodonosor buscaba en sus magos. Cuando alguna inquietud le alcanzaba, él buscaba la sabiduría de aquellos magos
y buscaba en esa sabiduría una respuesta que tuviese algún sentido para él. Él tuvo aquí la misma decepción que vimos en el capítulo 2, si os acordáis. Allí él buscó respuesta en sus magos y no la obtuvo. Pues aquí igual. Y Daniel aparece después de todos los intentos de los magos y no sabemos de hecho la razón exacta por la que fue consultado después de todos ellos. Puede ser porque era el jefe de los magos y no se involucraba en todos los temas, solamente en los más difíciles, puede ser. Puede ser porque el rey ya había sufrido mucha influencia de los judíos y no solía pedirles mucha ayuda, mucha interpretación en sus cosas. Puede ser. O simplemente porque Daniel no estaba en el palacio justo cuando el rey consultó a sus magos. No sabemos. Pero el hecho de Daniel ser el último a ser consultado dio la oportunidad de enseñar a todos aquellos magos, otra vez, que ellos eran incapaces de interpretar lo que el rey les demandaba. El rey necesitaba una palabra de conocimiento superior. Y llama a Daniel por su nombre babilónico, Beltsasar, que era como el nombre del dios de Nabucodonosor. Y tenían como cierto que en Daniel moraba el espíritu de los dioses santos. Y Nabucodonosor lo que hace es empezar a describir su sueño a Daniel. Aunque me imagino que aquí no tenemos a nadie que tiene el don de interpretar sueños, vamos a identificar aquí algunos detalles y ver si podemos sacar algunas informaciones interesantes para la búsqueda por ese significado. Y la semana que viene, Dios mediante, entraremos en la segunda mitad de ese capítulo que habla de la interpretación de Daniel. Pero vamos a identificar en ese sueño algunos detalles que pueden haber turbado la cabeza del rey al punto de quitarle la paz que disfrutaba allí en su palacio. Vamos a ver primero la situación inicial, cómo estaba el rey, el gran movimiento de ese sueño y la situación final. Y claro, como buenos coaches que somos, o buenos consejeros reales, vamos a buscar el propósito, el sentido de la existencia aquí en este sueño. Así que en la situación inicial vemos la imagen de algo grande, poderoso, inigualable. Está allí la imagen de un árbol, pero no era un simple árbol, era grande y crecía. Su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Algo gigante que llega al cielo. No sé si os suena algo. ¿Conocemos algo de las escrituras que viene antes del exilio babilónico, que tiene características parecidas a estas? ¿Babel? Sí, bueno. Veo que a lo mejor tenemos a alguien aquí con el don de interpretar sueños, ¿no? Sí, Babel. Babel. ¿Y qué simbolizaba la torre de Babel? La gloria humana. Dicen allí, en Babel, en Génesis, sus constructores: edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Y aquí, el sueño de Nabucodonosor, aparece un árbol con características muy parecidas. Bajo este árbol famoso, todos encuentran refugio, sombra, comida, o sea, están todos muy bien bajo este árbol. Y a un emperador, esta parte del sueño seguramente no le traería mucha confusión. Él diría, pues venga, soy yo, ¿no? Este árbol. Ningún problema en interpretar ese sueño. Hasta aquí todo bien. No hay dudas. Pero enseguida empieza a pasar algo raro. Fuera de su cosmovisión. Incomprensible incluso para sus magos. Los versículos 13 y 14
Dicen así: vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Una pausa. Aquí ya empieza la crisis existencial. ¿Cómo alguien está por encima de este árbol a punto de descender del cielo? Eso ya es algo difícil de comprender. Como en la Torre de Babel, ¿no? Los hombres construyendo algo gigante, mientras Dios mira hacia abajo y desciende para ver lo que pasa. ¿Podéis ver por qué se turbaba el rey? Pues el texto sigue, versículo 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Espera, eso ya es demasiado. Hay alguien que está por encima del árbol, desciende y da órdenes. Eso no puede ser. Y sus órdenes son para derribar este árbol. A ver, a lo mejor yo no soy este árbol. Yo soy el vigilante. Pensando aquí como Nabucodonosor, ¿no? Pero ¿quién es este árbol entonces? Eso está mal. Y no para por ahí. Si vemos los versículos 15 y 16, sigue: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y ahora el 16, su corazón de hombre se ha cambiado, y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Si podemos imaginarnos en la situación, en la posición de Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, que tenía todo, daba órdenes en todos, teniendo este sueño, veremos que tenía razón en turbarse. Ahora, mucha atención. Nosotros no somos emperadores, pero también nos pasa cosas que nos quitan el suelo. Tenemos nuestra concepción de mundo, y en ella algunas cosas son posibles, porque creemos que son así, son aceptables, y otras no. A veces pasa algo en nuestra vida que no nos cuadra. Incluso que no queremos aceptar que sea así. Nos enojamos, nos turbamos como Nabucodonosor, nos quedamos tristes. Estábamos buscando la paz, pero algo pasa y nos quita la paz. Y no encontramos el sentido de las cosas. Pensamos que logramos nuestros objetivos, pero podemos llegar a la situación de uno como un emperador y aún así no encontrar un propósito para vivir. A veces nos vemos en situaciones que no tenemos la respuesta. Una enfermedad, una decepción en el matrimonio, una dificultad con nuestros hijos, una necesidad financiera, cosas de este mundo que está lleno de pecados. ¿Y dónde buscaremos ayuda? En los libros de psicología, que el hombre es el centro de todas las cosas. En la autoayuda. Me autoafirmo a mí mismo que soy capaz y que si quiero, puedo. Digo a uno, ya que soy coaching, que él tiene que luchar por sus principios, tiene que dar un propósito a su vida. Pero ¿qué pasa si lo que la persona sufre es algo que le va a quitar la vida? El conocimiento humano es importante. Todos somos bendecidos por la ciencia. El dinero también es importante, pues tenemos cuenta que pagar. El poder también es importante, pues debemos influir en nuestra sociedad. Pero todo eso tiene un límite.
¿Tu propósito de vida está basado en qué? ¿Tu felicidad en el trabajo depende de qué? ¿El éxito de tu matrimonio en qué se fundamenta? Vemos que después de buscar en todos los magos del reino, Nabucodonosor fue a hablar con Daniel, el profeta, la boca de Dios. Así que hemos visto entonces, primero, que el lujo es incompleto. Segundo, es incompleto porque le falta propósito. Y ahora vamos a ver que solo hay propósito verdadero en la palabra de Dios. Pero antes de ver este último detalle del texto, y hablando también de coaching, me pasó algo interesante hace unos 10 años. Yo tenía 2 socios, trabajábamos con fisioterapia y eventos, y vendíamos cosas también de China. Y uno de ellos empezó a estudiar programación y se fue. Fue contratado por JP Morgan, que es un banco muy conocido. El otro empezó a estudiar para hacer un coaching, y curiosamente, ¿no? Y también se fue de la sociedad. Y como estaba empezando, quería practicar sus conocimientos nuevos, me dijo: Rafa, como tenemos confianza, puedo acercarme y soy tu coaching, si quieres. Yo, pues, venga, sin problemas. Y vino a nuestro despacho y me dijo: ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿En qué te puedo echar una mano? ¿Vas a mejorar el servicio de catering o buscar más fincas y tal? Y yo, pues no. Lo que quiero ahora es que me eches una mano para escribir un proyecto para alcanzar con el Evangelio a pueblos no alcanzados. Y él me dijo: no puede ser. Yo sí, ese es mi proyecto ahora. Y se quedó así, sin palabras, ¿no? Boquiabierto. Y hablamos un rato y no volvió más. No tenía respuestas. ¿Sabéis por qué? Porque hay decisiones, hay situaciones en la vida en que la autoayuda no ayuda. Porque hay puntos donde llegamos que por mucho que conozcamos de la ciencia o por mucho que tengamos dinero, no se pueden explicar por fuentes humanas. Y en la historia de Jesús, por ejemplo, vemos en la multitud que le oía, como hemos leído ahora mismo, la misma visión humana de las cosas. Mientras Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios y predicaba el amor al perdido, una multitud le seguía. Cuando empezó a predicarles diciendo que él había sido enviado por el Padre y vivía por el Padre, asimismo, aquellos que formaban parte de esa comunión con Cristo, con él, también deberían vivir por él, pues dicen las Escrituras que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabéis por qué, no? Porque si presentamos a Cristo como Salvador, como aquel que está para contestar a nuestras peticiones, muchos van a aceptarle sin restricciones. El Dios que nunca castigaría a nadie, porque Él es amor. Pero si le presentamos como Salvador, todo eso, y Señor, ya la gente se va. Y se va porque no quiere someterse a nadie. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Ahora, ¿y tú? ¿Dónde buscas palabras para guiar tu vida? ¿Puedes decirme: Rafa, mi vida la guío yo? Vale, perfecto. Pero no es esta la respuesta de los discípulos de Cristo. Jesús preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Esa es la respuesta que sueles dar a tus dudas? Cuando algo te espanta, te molesta, te turba, ¿es esta la respuesta a tus problemas? Hay preguntas que solo la palabra de Dios te puede contestar, porque son respuestas que vienen de un Dios que se reveló al hombre, un Dios que quiere ser conocido por nosotros, un Dios que quiere guiar la vida de cada uno de nosotros. ¿Estás pasando por temores? Dios tiene palabras de vida para ti. Son palabras que van a ajustar tus propósitos en este mundo y te llevarán a la plenitud de gozo. ¿Es lo que estás buscando? Pues aquí hay la respuesta para estas preguntas. Nabucodonosor, este rey, salió del lujo incompleto a la búsqueda por el sentido y llegó a la palabra de Dios. ¿Y tú dónde estás en este proceso? ¿Todavía estás aquí buscando lujo, la vanagloria? ¿Cuánto tiempo va a tardar para ver que eso es una carrera de las ratas? Que se corre en la rueda y no sale del sitio. Esa carrera nadie la gana. Si estás aquí, cuidado. O a lo mejor ya te has enterado que el lujo no te trae plenitud, que tener una familia sin problemas o mucho dinero en la cuenta, tampoco mucho tiempo para el ocio, es lo que te va a llenar. Si estás en este punto y estás buscando algo que sea verdadero, que nunca va a cambiar, la respuesta está aquí. Dios y su palabra es lo único que no pasará. Dios está hablando en esta mañana por medio de su palabra. No cierres tu corazón. Reconoce en esta mañana que Dios gobierna todas las cosas, incluso tu vida. Ahora, si eres creyente y todavía sufres esas dudas en las situaciones que estás pasando, Dios nos enseña que Él gobierna. Él es el rey que está por encima de todos los reyes. Él gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere, lo da. No podemos, mis hermanos, como buenos creyentes, seguir viviendo como creyentes que no disfrutan de esa seguridad, de esa fe. Si tu esperanza está en Cristo, seguro que aprenderás a vivir contento en todas las situaciones. No podemos ser cristianos no practicantes. Cristianos que quieren la salvación, pero no quieren el señorío de Cristo. Si todavía sientes que te falta algo, lo que te falta es confiar en las promesas de Dios. Lo que te falta es la plenitud del Espíritu. Porque sin Cristo, aunque tengamos todo un imperio, estaría incompleto. Sin embargo, con Cristo, aún en medio de las peores situaciones, tendremos paz. Que cada uno de nosotros pueda vivir bajo esa autoridad, la palabra de Dios, y así disfrutar de la verdadera paz. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Gracias porque tú estás aquí. Eres un Dios vivo, un Dios con nosotros. Gracias porque tú nos exhortas no a vivir por apariencias, no a vivir por tradiciones, sino a vivir por fe en tus promesas. Padre, danos ánimo en esta mañana y que sigamos luchando en contra de nuestros pecados, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, y que todas ellas sean puestas en ti, en tu gloria, en tu gracia. Danos, Padre, una vida de verdaderos cristianos, viviendo por fe
y no por vista. Ayúdanos, Padre, a reconocer que cuando tú nos hablas, es porque tú estás aquí, estás cerca y quieres cambiarnos. Danos este poder, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.